Está con nosotros el neumólogo Jorge Alfredo Luján, a quien le doy a esta hora la bienvenida para contarnos cuáles son algunas de las dificultades médicas de salud que pueden enfrentar quienes inhalan humo de tabaco, humo de vapers o vapers, como se le dice. Doctor Luján, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Jair. Sí, sabemos que hoy es el Día Mundial contra el Tabaco y pues el tabaco en toda su historia ha sido pues la sustancia que por excelencia pues, se ha utilizado como para efecto de la inhalación de todos los derivados de lo que es el tabaco y sus productos. Pero como tú muy bien mencionabas, esto de la industria tabacalera ha dado un giro importante, sobre todo en la población que para ellos es más cautiva, que son nuestros adolescentes, en donde cambiaron, por decirlo así, entre comillas, el negocio. Y el negocio, ya las tabacaleras se fueron del país, pero en cierta manera lo que en la actualidad está son las inhalaciones de los dispositivos electrónicos, que en este caso es lo que se conoce comúnmente como el vapeo. Sí. Que en cierta manera, más llamado vapeo, ¿en qué sentido? En que realmente lo que se inhala son aerosoles, y cuando uno habla de vapeo, si bien lo asocia a aquel cambio de la materia gaseosa, en cierta manera aquí no son gases, son productos de sustancias en donde se combinan la nicotina conjuntamente con humectantes, aromatizantes y metales pesados para efectos de poder hacer la inhalación en estos dispositivos electrónicos que si bien tienen un auge importante y las estadísticas son muy claras, que entre el corte de la encuesta del año 2019, en promedio nuestros adolescentes entre edades de 12 y 21 años, más de 800,000 ya habían tenido contacto con cualquiera de las dos condiciones, ya sea los derivados del tabaco o los derivados de las sustancias aerosoles como el vapeo. Sí. Doctor, vamos por parte. Bueno, yo quiero hacer una presión. Estaba diciendo Día Mundial del Tabaco. No, Día Mundial sin tabaco o contra el tabaco. ¿Cuáles son las enfermedades que producen este tipo de inhalación? Vamos, en principio, por gas producto del tabaco. Ok. El tabaco, pues, las consecuencias que tienen son muy dañinas, tanto en el área de la parte pulmonar como así en otras áreas, que aumentan los riesgos de cánceres a nivel tanto de la vía respiratoria como de otros sistemas, como la parte del tubo digestivo. Aumenta el cáncer de estómago, la probabilidad de tener cáncer de páncreas, la probabilidad de tener cáncer de intestino, fuera de la probabilidad de tener cáncer pulmonar, que de hecho es uno de los principales agentes causantes de este cáncer pulmonar, que es uno de los cánceres que más mata a nivel mundial. Ok, pero ¿es producto del humo o es por la nicotina? La nicotina es la sustancia principal, que es la que va asociada en este caso a la inhalación de los derivados, en este caso el tabaco. Y cuando se hace con las otras sustancias, en realidad las otras sustancias, hablando del vapeo, son muy nuevas. De hecho, eso apareció más o menos en el año 2007 como cosa rara en la China, pero los estudios de mortalidad son más o menos a 20 años. Si uno suma 7 más 20, todavía nos estamos en el 2027, faltan 4 para que empiece a verse, para que comience a verse los estudios de desenlaces de mortalidad. Es correcto. Ya el tabaco, pues es muy claro lo que se asocia, porque el tiempo es mucho mayor.
Yo voy con una pregunta. Y aquí estoy viendo el 5% de la población entre 12 y 65 años manifiesta haber usado vapeadores o cigarrillos electrónicos. Todo esto, pues obviamente tratando de dejar entre comillas, el peligroso cigarrillo que es perjudicial para la salud, pero vapean con mucha más frecuencia porque por lo menos con los cigarrillos tú tienes que salirte del sitio público, fumar el cigarrillo y muchas veces te da pereza, pero con el vapeador puedes hacerlo en cualquier lugar. Hay diferencia, quiero que me hable de la diferencia vapear versus cigarrillo normal. Fumar. Exacto. El tabaco normal versus los cigarrillos electrónicos. Sí, es sencillo. O sea, la inhalación del tabaco y todos sus derivados, lo que se conoce como fumar, y la inhalación de todos estos dispositivos electrónicos, a diferencia de fumar, que no son electrónicos, aunque en fumar hay diferentes presentaciones, pipas, en fin. Es lo que se conoce como vapear, o sea, la inhalación de los dispositivos electrónicos. El arte de inhalar es lo que se conoce como vapear. En realidad, la palabra vapeo, si uno la mira semánticamente, no sería muy acorde con la inhalación de este tipo de aerosoles. ¿Por qué aerosoles? Porque son sustancias que están inmiscuidas en medio, ya sea líquido, y hay nicotina líquida, que es uno de los principales elementos con los cuales se vapea. Y la nicotina líquida tiende a ser mucho más adictiva que la nicotina del tabaco. Y no solamente la adicción, en nuestros jóvenes todavía donde su cerebro no está formado, comienzan a tener trastornos a temprana edad por esta inhalación de esta nicotina líquida, en donde la dependencia va a ser cada vez mayor en la adicción y los daños asociados conjuntamente a ella. Lastimosamente, en el transcurso de la historia vamos viendo los daños en la medida en que se van presentando como eventos asociados a daños pulmonares o asociados a otras causas secundarias como enfermedades pulmonares, como si fuese una bronquiolitis obliterante, que es como una cicatriz de los pulmones internas que se produce secundariamente a todo este accionar de la inhalación de este tipo de dispositivos. Entonces, es un llamado que hacemos, porque si bien todavía la parte de legislación y control de esta serie de dispositivos va muy lenta en nuestro medio, cuando sabemos que todo esto es un proceso a nivel de las políticas en salud gubernamentales, si lo podemos hacer en los colegios, es lo que estamos haciendo probablemente en el grupo que nosotros conjuntamente trabajamos, abriendo de los ojos a los padres y trabajando con los hijos y como familia conjuntamente en el daño de toda esta serie de sustancias que van a ser a un corto, mediano y largo plazo. Sí. Un paréntesis, o sea, ¿cuál de los dos es más peligroso? ¿El cigarrillo electrónico o el tabaco? Definitivamente, en la actualidad sabemos que el tabaco, por la historia, tiene ya unos estudios de consecuencias dañinos. Los estudios podemos decir que están en proceso, pero ya se han presentado daños pulmonar agudos en jóvenes en corto tiempo, 2 años de estar vapeando. El problema de la medición del daño del vapeo es el corto tiempo de aparición, en donde si bien sabemos de casos en donde se han presentado y con el alto número de jóvenes cada vez vapeando, se viene presentando el daño, y hay estudios claramente, un ejemplo acerca de la afección de la fertilidad en los vapeadores, en donde sabemos que a un corto plazo, como son jóvenes, van a estar sufriendo de todas estas consecuencias, que son los que sabemos el comercio nunca muestra. El comercio te dice: yo no fumo, yo vapeo, como si fuese algo bueno, positivo el vapear, sabiendo que esto es una sustancia que simplemente fue producto del cambio en el comercio y el daño asociado a todas las sustancias que contienen internamente, no solamente
muchas veces pueden no contener nicotina, pero contienen otra sustancia que cuando se inhalan a una temperatura altísima, que es lo que hace el dispositivo, se convierten en dañinos para el organismo. Además que utiliza la figura del eufemismo justamente para quitarle, digamos, ese temor psicológico que puede tener, por ejemplo, vapeo, que viene de vapor. ¿Cómo un vapor le puede a uno hacer daño? Totalmente. Todo esto fue lo que hizo la industrialización del tabaco, que hizo un giro en nombre, hizo un giro en presentación y como anotaba Paola, en cierta manera, nosotros cuando en un momento dado éramos jóvenes, íbamos a discoteca y todo eso, nos detectaban que estábamos en la discoteca no tanto por la ida a la rumba, sino por el olor a tabaco que tenían nuestros vestidos. Ropa, sí. Ahora ya esto con el vapeo no pasa, porque son aromas que utilizan y que huelen bien. Y que huelen bien. Entonces nadie va a darse cuenta que estuviste en una discoteca porque tu vestido, que si bien poco es lo que percibe esos olores, o sea, fueron sustancias que uno dice hechas a la medida en medio del cambio del negocio, del daño hacia una población orientada que es muy susceptible, que son nuestros adolescentes. Doctor, usted habló de unos trastornos, sobre todo en la población mucho más joven, a la hora de fumar o de vapear. ¿Cuáles son esos trastornos a los que se Los trastornos son, sobre todo, inicialmente cognitivos, como en la memoria, que se dan, sobre todo con el uso de la nicotina líquida, que tiene mayores concentraciones que la nicotina del tabaco, que podemos decir que es otra forma de presentación diferente. Pero muchas veces los que defienden este vapeo puede decir que algunos no contienen nicotina, exactamente, no contienen, pero tienen otra serie de componentes que son, por ejemplo, humectantes, estos aromatizantes y metales pesados. Y esta serie de componentes se sabe que ya a temprano uso se ha asociado también daño en la salud. El problema es que es tan corto el tiempo, la guerra contra el tiempo es lo que tenemos en medio de esperar los daños, pero sí ya han habido reportes de casos de lo que se conoce como daño pulmonar agudo asociado al vapeo en Estados Unidos y en Colombia también en nuestros jóvenes. Entonces esto es como una alerta, como una alarma con respecto a que esta sustancia, que cada vez peligrosamente coge más auge en esta población, el daño se va a ver a un corto y mediano plazo. Esto de la memoria de la nicotina, ya eso se sabía previamente con el tabaco, que entre más temprano comiencen a fumar, también se asociaba a eso. Lo peligroso con este vapeo es que se sabe que los jóvenes que vapean se vuelven más adictivos al cigarro y a todos sus derivados, porque asocian la inhalación de este dispositivo con la otra de manera diferente o presentación diferente. Todos esos, digamos, comportamientos que son psicológicos, vamos a ahora conversarlo más adelante con otra especialista sobre el asunto particular, porque digamos, esto también tiene que ver mucho con, o sea, la conducta, eso que te lleva a hacer una cosa o dejar de hacer otra, pero bueno. ¿Qué es lo que físicamente, por ejemplo, le pasa a un pulmón cuando recibe mucho de estas sustancias? Físicamente puede producir, ahí hay sustancias, o sea, dentro de los componentes están los que se llaman humectantes. Cuando en esa sustancia líquida, que los humectantes, que son dos sustancias que se llaman el propilenglicol y los glicoles, se exponen a altas temperaturas, puede dar irritación dentro de la vía aérea, o asociar a sustancias que puedan generar en un momento dado un riesgo de cáncer con el transcurso del tiempo. Estos estudios, como son de muy corto tiempo, se han hecho experimentalmente en animales. Sabemos que estos estudios experimentales, cuando se hacen en animales, puede haber una asociación posteriormente en humanos con el transcurso de la exposición y el tiempo, y por ética y todo eso se hace una limitación con respecto a todo esto. También los famosos aromatizantes, ahí tiene una sustancia que se llama el diacetilo. Este diacetilo, que si bien se utiliza, un ejemplo, en lo que son las margarinas,
las crispetas estas que se hacen en el horno, cuando se inhalan, la cosa ya no es tan buena, por decirlo así, porque la inhalación de este producto se sabe que va asociado también a riesgo de daños, como lo que hablábamos de esta bronquitis obliterante asociada a esta inhalación de esta sustancia que normalmente se consume dentro del tracto digestivo, pero poco es lo que se inhala. Y así hay una serie de más de 700 sustancias cada vez más nuevas en donde el peligro va a la asociación del cambio muchas veces en que tienen presentaciones para consumo de una forma, pero no para inhalación en otra. Bueno, ya hablamos de las personas que fuman, pero no hemos hablado del fumador pasivo. ¿Qué podemos decir también para esas personas que quizás su pareja, sus padres o sus amigos muchas veces fuman delante de nosotros? Y también, si estoy sentada al lado de una persona que vapea, ¿cuáles son esos riesgos? ¿Eso también me haría daño, sentarme junto a alguien que está vapeando? Sí, claro. Eso se conoce científicamente como el exponente de segunda mano. O sea, ¿en qué sentido? En que es aquel que inhala indirectamente, se recibe indirectamente la inhalación de, en este caso, el cigarrillo o el vapeo, que es lo que está de moda, y vamos a ver que por la cantidad de inhalaciones que es mayor en el vapeo, muchas veces que en el cigarrillo, va a tener el riesgo de mayor afecciones en esta exposición de segunda mano. Pues las probabilidades van a ser mayores por la cantidad de inhalación que se exponen alrededor, que sabemos que son aromatizantes y vienen de diferentes, incluso las sustancias de aroma dan hasta sabores a frutas, sabores a cosas que identifican las personas que son buenas en sentido del consumo, pero no de la inhalación. Bueno, o sea, total, ser fumador pasivo también trae consecuencias a largo plazo. Completamente. Tanto de un dispositivo como de otro igualmente. Bueno, aquí le pregunta, tenemos una pregunta de un televidente, ella es la señora Marta de Aguas y nos dice: buenos días para todos, soy licenciada, coordinadora de una institución educativa oficial en la cual cada día encontramos estos artefactos y se dan el uso en los jóvenes de grado sexto y séptimo, los más pequeños. ¿Qué consejo le podría dar a los padres de familia para prevenir o controlar esta situación? Esto es un reto, porque si bien actualmente no hay la prohibición, como si ya a través de todas las campañas contra el tabaco han sido en cierta manera fructíferas, porque sabemos que desde los vehículos que prohíben los encendedores, y eso hace parte de las políticas. Digo políticas porque contra lo otro no hay sitios de restricción, se hace en cualquier ambiente. El consejo que podemos dar es que definitivamente identifiquen a los jóvenes que están exponiéndose y hacerlos ver, porque hay mucha publicidad engañosa. Y lo podemos ver en los sitios donde venden, donde yo no fumo pero vapeo. O sea, quiere decir que el malo es el fumar, pero no vapear. Y es tan deleterio tanto una cosa como la otra, a sabiendas de que en el transcurso del tiempo que hemos visto los casos de daño que se han producido en nuestros jóvenes por la inhalación de estos aerosoles del vapeo. Hay otra pregunta. Bueno, ¿cuánto daño al medio ambiente le puede causar estos dispositivos electrónicos de vapear, ya que debido a sus componentes aromatizantes y metales pesados que hacen parte también de los famosos aerosoles, en el tiempo a largo o corto plazo y en base con la destinación final? Y si acaba una persona, ¿cómo será nuestro medio ambiente si sus gases son mayores? Amaida Jiménez, líder del Socorro, nos hace esta pregunta. Completamente de acuerdo. O sea, estos son productos de combustión. Los productos de combustión tienen riesgo de contaminación en nuestro medio ambiente, y probablemente la limitante es la medición de la condición del daño ambiental que pueda producir estos dispositivos, porque sabemos que a recinto cerrado
el riesgo puede ser mayor porque se concentran más todos los desechos de la inhalación, pero sí se sabe, Mayra, de que hay riesgo de daño de contaminación, sobre todo cuando se hacen en sitios en donde no son muy abiertos, y esta concentración aumentan las partículas contaminantes en el medio ambiente, en un recinto en donde ellas se puedan concentrar más y no se puedan dispersar. Bueno, aquí le preguntan si hay alguna ley de proyecto para evitar estos vapers. Y yo estoy buscando la respuesta, pero no sé si usted la tiene también. Nosotros, como sociedades científicas a nivel nacional, la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía del Tórax, hemos estado, como quien dice, inmiscuyéndonos y tocando puertas a nivel gubernamental, sobre todo del Congreso, en donde se han recibido receptivamente algunas iniciativas para poder legislar esto como se hizo con el tabaco. Hasta ahora pues estamos en ese proceso porque, como todos los procesos, te escuchan inicialmente con toda la argumentación, pero todavía no hay la promulgación, porque hace parte de ese proceso de creación de leyes y de gobierno poder reglamentar serie de exposición que están teniendo nuestra población colombiana. Sí, porque la actual ley que hay se refiere al humo de tabaco, no se incluye todavía el vapor, porque además es muy nuevo, entonces todo el desarrollo legislativo en el país es mucho más lento. Bueno, en todo el mundo es mucho más lento a cómo transcurre la velocidad de lo que va saliendo. Y lo que yo encontré es que también están regulando el uso de vapeadores, prohibir la venta a menores de edad. Porque todo eso forma parte del trabajo legislativo que se tiene que hacer en Colombia. Dato por último, informes del año pasado del Ministerio de Salud. El consumo de tabaco es responsable del 65% de las muertes de cáncer de pulmón. Y los cánceres de pulmón, más del 70% de los casos son diagnosticados de manera tardía. Una reflexión por último, doctor Luján. Trabajemos con nuestros jóvenes desde el centro de la familia, mostrándole que hay ya mucha argumentación del daño a la exposición que tienen con estos dispositivos nuevos del vapeo. Yo pienso que eso es fundamental, el trabajo en familia, en la comunicación de nuestros adolescentes, va a ser a todo nivel, antes que salga la ley, Dios mediante, la mejor relación de comunicación que pueda tener los padres y sus hijos, para hacerles ver que la publicidad engañosa, que es terriblemente, uno va a Google, que es cualquier buscador común, y ve la publicidad engañosa más frecuentemente que la real. Sí. Y como eso no tiene ningún tipo de control, el malo es el fumar, más no el vapear. Y de hecho así es donde los sitios donde se vende esta serie de dispositivos tienen sus letreros grandísimos.